Siguiente. Y aquí es el encuentro del río Ocobamba en el río, perdón, en el río Yanatile, el encuentro con el río Vilcanota. Es otro accidente claramente identificable que también lo expuso el representante del Instituto Geográfico Nacional, y de aquí el límite continúa por el mismo río Vilcanota hasta el encuentro del Matoriato con el mismo río antes mencionado. Siguiente, por favor. Es así que nosotros hemos podido trazar la demarcación del distrito de Quello 1 en base a su ley de creación y en base a las leyes de creación de otros distritos, como el mismo distrito de Yanatile, como también con la provincia del Manu de Madre de Dios. Ambas leyes han permitido cartointerpretar la ley de creación de Quello 1. Siguiente, por favor. Siguiente. Este es el punto donde se encuentra el río Matoriato en el río Vilcanota. De aquí, nuevamente, se cierra todo el círculo, ¿no? Como ya se ha explicado inicialmente. Siguiente, por favor. Siguiente. La 2, por favor. La exposición número 2. Listo. Es aquí, señores congresistas, señores presidentes, que con esa cartointerpretación que iniciado ya el proceso y la convocatoria en ese instante de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, que viene llevando a cabo el procedimiento desde el año 2012 y con antecedentes desde el año 2010, pero en el 2012 donde inicia formalmente, se convoca a diversas reuniones. En esas reuniones se hace 4 etapas. La primera etapa era la presentación de las propuestas, la segunda etapa, la sustentación de las mismas en un auditorio como este, la tercera etapa, la presentación de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de una propuesta final en base a las propuestas presentadas por los gobiernos locales, y por último era la firma de un acta de acuerdo de límites. Entonces, hasta ahí se llegó, Quello 1 presentó su propuesta de límites, como es la que acabo de mencionar anteriormente, en base a sus leyes de creaciones y con una cartointerpretación de acuerdo a los accidentes geográficos y a las poblaciones que asentadas en la zona de estudio, y se llegó a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, donde Quello 1 presenta su propuesta y también lo debió haber hecho lo mismo el distrito de Yanatile como tal. Cabe resaltar, señor presidente, señores congresistas, que inicialmente este tratamiento, bueno, hasta ahora debe ser así, se ve, es un tratamiento de carácter interdistrital. Si bien es cierto, involucra a 2 provincias de la región de Cusco, pero no se iba a hacer en la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial se indicó, no se iba a hacer el saneamiento de las provincias en su totalidad como tales, sino de los segmentos que corresponden a los límites del distrito de Quello 1 con el límite del distrito Yanatile. Ese segmento es el que se iba a solucionar. Siguiente, por favor. Siguiente, dentro del marco normativo y en base a los límites referenciales, Quello 1 hace su propuesta de demarcación territorial. Siguiente, por favor. Siguiente. Esa es la propuesta que presenta el distrito de Quello 1 a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial. Siguiente, por favor. Como lo mencioné, la ley se hizo la cartointerpretación de la ley en base a las leyes existentes, a los colindantes, en base a la cartografía existente en ese momento, referencial y también oficial. Me refiero a las cartas nacionales, me refiero a la cartografía generada por el gobierno regional y también a la referencial, lo vuelvo a mencionar, como ya lo mencionó el representante del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI solo brinda cartografía referencial, no delimita, a lo mismo que el Ministerio de Educación, a lo mismo que el Ministerio de Defensa. Ellos solo otorgan un tema de cartografía referencial en base al tema donde cada ministerio pueda hacer sus funciones. Pero eso no significa, ¿qué pasaría si el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional del Perú, manda emisarios o manda funcionarios y pone una comisaría en una competencia de un distrito fuera de donde se encuentra el mayor oficial? No significa que esa comisaría va a pertenecer al nuevo distrito. Ellos solo están haciendo sus funciones en base a temas de rápida intervención, en base a un temas de comunicación, etcétera. Entonces,
como se le ha mencionado en reiterativas oportunidades en las diferentes reuniones, el INEI, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación solo otorgan cartografía referencial. No es cartografía oficial y no te delimita territorios. Eso tiene que quedar claro. Siguiente, por favor. Perdón, retorne. Bueno, se hizo la cartointerpretación y además de eso, también es bueno mencionar, señores presidentes, la Municipalidad Distrital de Quellón 1 estaba desarrollando un proyecto de zonificación ecológica y económica para el ordenamiento territorial, para conocer las potencialidades y limitantes del territorio. En base a eso es que se firma un convenio de apoyo interinstitucional con el Instituto Geográfico Nacional para la generación de la cartografía base a una escala 1 en 25.000. Para los entendidos del tema, la cartografía nacional es a escala 1 en 100.000, que es una escala mucho mayor, que normalmente omite algunos accidentes geográficos que a una escala de mayor detalle, como es 1 en 25.000, sí se podrían identificar fácilmente. Entonces, en base a este convenio y con la cartografía generada por el Instituto Geográfico Nacional, es que también se hace la cartointerpretación de los límites del distrito de Quellón 1. Siguiente, por favor. En la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, como lo hemos mencionado, se tenían que presentar las propuestas tanto del distrito de Quellón 1 como las propuestas del distrito de Yanatile. Sin embargo, cuando se dieron las exposiciones, la presentación de los informes técnicos y la sustentación, encontramos que, bueno, había una, queremos entender que es una confusión por parte de la provincia de Calca, ya que presentaron una propuesta de demarcación territorial de toda su provincia y es la que ustedes ven ahí en la pizarra. Ese color marrón, esa fue la propuesta que presentaron a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, la provincia de Calca, donde ellos indican que la provincia de Calca abarca territorios prácticamente de la mitad de la provincia de la Convención hasta el distrito de Cepagua en Ucayali, invadiendo territorios de Cepagua en Ucayali, parte de los distritos de Paucartambo en Cosñipata. Y bueno, ¿y cuál era el sustento de esto? Tengo entendido, espero equivocarme, sigue siendo el sustento hasta ahora, es un sustento histórico. Sí es cierto, antiguamente se han creado distritos, se han creado provincias, se han creado regiones, como el mismo Cusco. Cusco antes no existía. La región Cusco obtuvo territorios de la región, de otras regiones. Ha pasado recientemente, señores congresistas, por ejemplo, el distrito de Villa Quintarina. El distrito de Villa... por favor, pedimos orden en la sala, está en uso de la palabra. Puede continuar. El distrito de Quimbiri, en la provincia de la Convención, también tenía un territorio, como su ley, cuando se creó, reconocido. Sin embargo, sobre el territorio de Quimbiri se crea un nuevo distrito, que se llama Villa Quintarina. Eso no significa... Eso significa, que la nueva ley creada de Villa Quintarina modifica en parte a la ley antigua creada del distrito de Quimbiri. Lo mismo ha ocurrido con el distrito de Charati. Recientemente, por un tema de acercamiento del Estado hacia las poblaciones, se crea un nuevo distrito, que es el distrito de Megantoni, que esos territorios antiguamente le pertenecían al distrito de Charati. Sin embargo, por necesidades de atención del Estado, por la misma definición de la población, se vio por conveniente crear un nuevo espacio territorial sobre otro ya existente. ¿Me dejo entender? Entonces, no estoy aceptando, pero puede ser que su provincia, cuando se creó, haya tenido ese territorio, pero las poblaciones van creciendo, las necesidades de la población van creciendo, el Estado se va acercando a la población a través de ¿qué? De los espacios políticos administrativos que se crean. Si vamos a ir a un tema histórico, pues vamos al tema del incanato o al tema del Perú. Territorios de Chile Chile fue cercenado, territorios como Ecuador fueron cercenados. Entonces, un sustento histórico no necesariamente tiene que ser válido. Siguiente, por favor. Sobreponiendo la propuesta que hace la provincia de Calca con la propuesta que hace el distrito de Quellón 1, prácticamente en ese momento, parte de los funcionarios de ese momento se encuentran presentes ahora, indicaron, prácticamente tácitamente indican que solo el distrito de Quellón 1 es ese espacio que ustedes están viendo ahí.
prácticamente ese segmento es el límite que tiene con el distrito de Ocobamba y el distrito de Charati. O sea, prácticamente el distrito de Cayo 1 no debería existir para la provincia de Calca, según la presentación que hicieron, la propuesta que hicieron en ese momento. Hasta ahora oficialmente no se nos ha hecho alcanzar una nueva propuesta que ellos tengan como límite, pero eso es lo que se ha otorgado al municipio de Cayo 1 hasta la fecha. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora por último, por favor, la tercera presentación, rápidamente. Listo. En base a estas propuestas presentadas, es que la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial emite un informe técnico en ese momento, bueno, ahora es la Secretaría de Demarcación Territorial, en ese momento, habiendo analizado las leyes de creación, habiendo analizado los informes técnicos presentados por ambas partes y habiendo también revisado con el gobierno regional. Tenemos entendido, acá hay un documento donde también se han hecho trabajos de campo con el gobierno regional para la elaboración de este informe final que hace la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial. Ese es el informe que lo presentan. Siguiente, por favor. El INEI referencialmente menciona que este es el espacio territorial del distrito de Cayo 1. ¿Por qué hago mención a esto? Porque, lo vuelvo a hacer mención. ¿Por qué? Porque el representante de la Municipalidad Provincial de Calca menciona correctamente que su ley de creación indica algunos centros poblados. Esos centros poblados colindantes con el distrito de Cayo 1 vienen a ser el centro poblado de Putucusi y el centro poblado de Chancamayo. Entonces, tanto el INEI, el Ministerio de Educación, así como el gobierno regional, la DIRCETUR, otras instituciones del Estado, siempre han reconocido, por ejemplo, al centro poblado de Chancamayo dentro de la jurisdicción de Cayo 1. Lógicamente, esto es referencial, solo lo hago mención para recordar un poco a la propuesta presentada por el distrito de la provincia de Calca. Siguiente, por favor. Esta es la propuesta en base a la cartointerpretación que hace el distrito de Cayo 1 y la cual se presenta a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial en ese entonces. Siguiente, por favor. De ese análisis es que la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial emite el informe indicando la propuesta que ellos determinan como espacios territoriales para Cayo 1 y para Yanatile. Siguiente, por favor. Sí, ese espacio que ustedes ven, el primer espacio remarcado, que corresponde a un centro poblado llamado Muyupay, que inicialmente estaba incorporado en la propuesta de Cayo 1, la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial indica que no. Eso le pertenece al distrito de Yanatile, lo cual el distrito de Cayo 1 reconoce fehacientemente. Siguiente, por favor. Como lo vuelvo a mencionar, ese espacio inicialmente propuesto por Cayo 1 es cedido, entre comillas, no sé el término correcto, espero no equivocarme, es reconocido como el distrito de Yanatile. Sin embargo, este otro espacio de color azul que ven ahí remarcado, la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial en ese entonces indica ese espacio es parte del espacio territorial del distrito de Cayo 1. ¿Por qué? Porque ese límite que ven es el que corresponde a la provincia de Paucartambo y en la parte sur es el que corresponde a la provincia de Calca. Entonces, haciendo caso tácito y restricto, utilizando las palabras que utilizó el abogado, a la ley de creación, pues en cumplimiento a eso es que se determina que ese espacio también corresponde a la jurisdicción del distrito de Cayo 1. Siguiente, por favor. Bueno, y esto dentro del análisis final que hace la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial indica que esta es la propuesta final y que se tiene que hacer de conocimiento a todas las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque en este caso había, como bien lo mencionó el representante de la provincia de Calca, y es algo preocupante creo que para ambos gobiernos locales, es que existe un tema de malas inversiones, por así llamarlo, o doble inversión. Entonces, o en su defecto, no se hace inversión para un tema social dentro de las zonas, dejando vulnerables los derechos fundamentales de las personas y de las poblaciones ahí residentes. Siguiente, por favor. Bueno, y eso sería en conclusión, señores congresistas, y quiero terminar diciendo lo siguiente. Con respecto a lo que se mencionó al inicio como parte de la exposición del Instituto Geográfico Nacional, es coincidente en que toda la ley de creación de Cayo 1 y Yanatile no son cartointerpretables en su totalidad. Sin embargo, la ley de creación de Cayo 1 sí es cartointerpretable parcialmente. Esos términos sí existen y se reconocen dentro del procedimiento de demarcación
demarcación territorial. Hay segmentos de la ley que parcial, por ejemplo, el segmento sureste, perdón, el segmento norte, el segmento sureste y el segmento suroeste sí están, se pueden cartointerpretar dentro de la cartografía oficial. Sin embargo, hay un segmento que sí, es cierto, es ambiguo, que se debe, en esta mesa se debe solucionar, que es la parte del inicio del límite entre Calca con Paucartambo. La convención Calca y Paucartambo. Ese inicio se debe definir por todas las instituciones aquí presentes y además, como lo mencionó el abogado, en irrestricto respeto de las leyes de creación. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Mijael Espinosa, representante de la Mensualidad Provincial de la Convención. Dentro del tema número 3, vamos a ver la versión de la Secretaría Técnica de Demarcación y Organización Territorial, del PCM, ente rector en materia de demarcación territorial. Tiene el uso de la palabra el ingeniero Frede Injoque Roncero, secretario de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, para ver el tema referente a antecedentes y estado situacional de la definición de límites entre la provincia de Calca y la Convención. Tiene el uso de la palabra. Señor congresista Domínguez, muy buenos días. Señor congresista Gilmer Trujillo, buen día. Señor congresista Villanueva, congresista Cruzado, señor congresista Ochoa, alcalde, representante de la Convención y de Calca, alcalde de los gobiernos locales, representante de las instituciones que nos acompañan en esta reunión. Antes que nada, yo creo que debemos agradecer al Congreso y a la Comisión de Centralización por haber organizado esta reunión. Creo que es importante en los temas demarcatorios, y creo que las exposiciones que me han antecedido permiten reforzar esto que voy a señalar, requieren ser abordados primero con un ánimo de solución. Si está ausente el ánimo de solución, digamos, la posibilidad de resolver los problemas va a ser bastante pequeña. Y yo creo que estos espacios de diálogo, donde transparentemente se colocan los argumentos, se exponen las ideas, se discuten los planteamientos, están dirigidos a ello, a buscar que encontremos aquellos espacios donde podamos encontrar soluciones que por años, como bien nos señalaba el representante del gobierno regional de Cusco, mi amigo Serapio, vienen estando presentes en el territorio de la región de Cusco. Entonces, antes que detenernos, creo, en un tema de competencias, creo que es importante detenernos en el marco del procedimiento. Y esto es fundamental. Y creo que todas las personas que lo han conversado, el representante Calca, el representante que ha hablado el geógrafo Espinosa, lo han señalado. Es importante tener claridad sobre el marco normativo, pero no solamente sobre el marco normativo, también sobre la jerarquía legal que tienen las normas en el país, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no tenemos cuidado en ello y no tenemos cuidado en la forma del procedimiento, luego, fácilmente, todo lo avanzado se puede caer. Porque alguien lo cuestiona, porque alguien lo judicializa y encuentra un fundamento, así sea de forma y así sea pequeño, para que algo que está costando tanto avanzar se pueda volver a foja cero. Y creo que la intención de todos nosotros acá no es volver a foja cero. Creo que la intención de todos nosotros acá es seguir avanzando y llegar a una solución, pero una solución real, no una solución, digamos, que no logre un efecto en la práctica. Con eso lograremos salvar muchos problemas que sobre todo, más que a nosotros, toca atender a las poblaciones que viven en estas colindancias. O sea, son a esas poblaciones a las que nos debemos y a las que deberíamos tener toda nuestra preocupación y tenerlo como norte en la discusión que estamos llevando hoy día, ¿no? Entonces, si pudiéramos presentar la siguiente diapositiva, voy a permitirme anotar de manera muy rápida y muy sencilla, porque creo que casi todos los que estamos aquí reunidos conocemos, es el marco de referencia que tiene un tratamiento de límites al interior de un departamento, ¿no? Es un proceso de marcación territorial, ciertamente, cuando hay una controversia de límites, cuando las leyes pudieran no ser todo claras o pudieran tener marcos de imprecisión, toca iniciar acciones de demarcación territorial, ¿no? Entonces, ¿cómo se inicia esto? Y acá hay que celebrar lo que ha avanzado el gobierno regional de Cusco en el marco de los estudios de diagnóstico y zonificación. Los estudios de diagnóstico y zonificación son estudios, son análisis, son revisiones que realizan los equipos técnicos de los gobiernos regionales en materia marcatoria y donde identifican posibles acciones dirigidas a configurar mejor el espacio provincial. ¿Y por qué el espacio provincial? Porque la unidad de referencia dentro del tema de demarcación es la provincia. Entonces,
Se hacen tantos estudios diagnósticos de zonificación como provincias tenga el departamento. Y eso es un tema que ha avanzado y hay que celebrar bastante el gobierno regional de Cusco. Y una vez que, que este estudio es trabajado sesudamente, es alcanzado a la Secretaría de Demarcación Territorial para que, revisando su contenido, aprobemos este estudio con una resolución jefatural. Y una vez que tenemos ese estudio aprobado, que tiene las pautas y guías hacia dónde debemos avanzar en temas de organización y demarcación territorial, lo que le toca hacer al gobierno regional es el expediente único de ordenación del territorio, el famoso SOT, que tenemos muy poco, como bien anotaba el congresista Trujillo, 15 nomás para 196, poco menos del 10% del total nacional, donde se consolida esta mirada adelantada ahí en el EZ y se arma el expediente. Entonces, si un estudio diagnóstico de zonificación identifico que tengo que hacer un traslado de capital, un cambio de nombre, un tema de redelimitación, un tema de delimitación, esos temas tengo que recogerlos como gobierno regional y tratarlos, y emprenderlos, y resolverlos en el marco de un SOT. Una vez que se resuelve ese SOT, que está hecho el SOT en el marco del gobierno regional, nos lo alcanzan a la dirección, vemos su contenido, generalmente hay, digamos, una especie de ping-pong, viendo elementos técnicos, cuidando todos los aspectos para que no haya ningún problema futuro, y este SOT se eleva como proyecto de ley al Consejo de Ministros, quien a su vez lo deriva al Congreso, y si el Congreso tiene a bien, puede aprobarlo como no. Y justamente quería anotar eso, o sea, hace 2 semanas atrás, o sea, agradecer a la Comisión y al Congreso, digamos, porque ha tenido la celeridad y la preocupación en aprobar una ley que nace justamente en ese proceso regular. Es decir, el gobierno regional de Ucayali trabajó su provincia, la provincia Purús, con su EDZ, identificó las acciones de demarcación que tocaba hacer, delimitación, redelimitación, etcétera, las trató en el SOT, lo envió a la Secretaría de Demarcación, ha habido algunos meses en que hemos estado intercambiando opiniones técnicas para que esté bien formulado. Luego eso se ha derivado al Consejo de Ministros, ha llegado al Congreso, el Congreso ha tenido, la Comisión en particular, que revisarlo, emitió su dictamen positivo, ha ido al Pleno y el Pleno lo ha aprobado. Ese es el camino regular. Y ese camino regular tiene una virtud, genera institucionalidad, genera armonía, da ausencia y conflictividad porque las partes mismas han intervenido a lo largo de todo el proceso. Han intervenido las autoridades, los gobiernos locales, fijando sus colindancias en el marco de acuerdos. Estas son recogidas por los gobiernos regionales, trasladadas a este expediente de saneamiento y organización territorial, que a su vez técnicamente es visto por la Secretaría junto con el gobierno, y el Congreso finalmente, viendo a lo largo del proceso que todo esté bien, digamos, tiene una mirada positiva sobre eso y lo convierte y lo traduce en una ley. Esa ley tiene enormes virtudes porque está construida bajo esa lógica, ¿no? Y esa lógica es la que tiene nuestro marco normativo. Y es una lógica que celebramos porque en verdad puede ser demorona, pero constituye espacio de institucionalidad territorial, de gobernanza territorial, que es algo que el Perú necesita a todas luces. La siguiente, por favor. Y esto que he narrado rápidamente se ve reflejado en eso, digamos, flujograma, en ese gráfico, en esa línea de tiempo que dice cómo se opera, ¿no? El gobierno regional elabora un EDZ, inicia así el proceso de demarcación y organización territorial de la provincia en materia de estudio, lo envía a la Secretaría, lo evaluamos, lo revisamos, se aprueba con una resolución jefatural y una vez aprobado se gatilla la posibilidad para que el gobierno regional haga sobre esa misma provincia su expediente de saneamiento y organización territorial. Lo trabaja, genera la documentación, todos los acuerdos, etcétera, sigue avanzando, lo envía a la Secretaría, vemos que está todo de acuerdo, todo es procedente, al Consejo de Ministros y al final al Congreso, quien, como decía, tiene la posibilidad de aprobarlo o no. Esa es la larga ruta. Es una larga ruta, sin duda. No estamos hablando que es una ruta corta, no es una ruta que toma semanas, es una ruta que toma años, ¿no? Pero es una ruta que tomada así, que abordada así, genera este espacio positivo de armonía, de institucionalidad, de gobernanza y por tanto de ausencia de conflictividad. La siguiente. ¿Y por qué esto es así? O sea, ¿por qué la ley y los marcos normativos señalan que es mejor, que es prudente, que es acertado que los temas demarcatorios, cuando son propios de una región, de un departamento, sean vistos por sus propios gobiernos regionales? Eso en una lógica de subsidiariedad.
quien está más cerca de los problemas, quien está más cerca de los intereses, quien está más cerca de las preocupaciones, es quien está mejor llamado para resolver esos temas, para atenderlos, para revisarlos, para analizarlos, para implementarlos. Entonces, justamente la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que es una ley mayor dentro de una escala jerárquica normativa que tiene el país, establece con claridad una escala jerárquica mayor que un reglamento, por supuesto, ¿no? Dice, es competencia exclusiva organizar y aprobar expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su jurisdicción conforme a la ley de la materia. Eso no lo dice ni siquiera la ley de demarcación, la 27795. Tampoco lo dice el reglamento que nos señalaban hace unos minutos. Lo dice una ley orgánica. Y señala esa competencia, porque lo que está cuidando justamente es un principio que en esta comisión de descentralización es un principio caro, un principio querido, que es un marco de descentralización y un marco de subsidiariedad. Y el artículo 53 de la misma ley justamente, digamos, refuerza, ratifica lo señalado en lo señalado anteriormente, ¿no? Que es planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y limitación en el ámbito del territorio regional, organizar, evaluar y tramitar los expedientes técnicos de demarcación territorial en armonía con las políticas y normas de la materia. Es decir, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales pone en un punto muy alto de exclusividad en cuanto a las competencias regionales los temas demarcatorios, porque lo que está cuidando es ese principio de subsidiariedad, ¿no? La siguiente. Y un nivel siguiente, la misma ya ley propia, la ley de demarcación y organización territorial, la 27795, que es básicamente el marco normativo que seguimos todos, junto con su reglamento, indica y tiene la misma incidencia respecto a las competencias y a quién debe trabajar qué temas respecto a la organización y demarcación territorial. Y es cierto que especifica con mayor fineza y con mayor detalle lo que toca al gobierno regional hacer en el marco de una mejor configuración territorial en aras de un mejor desarrollo de su espacio territorial, ¿no? Vemos los estudios diagnósticos, vemos la formulación de expedientes, etcétera, y nosotros ciertamente acompañamos a los gobiernos regionales, no solamente en el rol rector, sino también acompañamos técnicamente, ¿no? Y damos soporte y damos ayudamos en el desarrollo de sus procesos. Justamente ayer teníamos una reunión con Nico y con Serapi, digamos, conversando estos temas y cómo además quisiéramos cambiar algunas de las tónicas que hemos venido teniendo hasta el día de hoy en la relación de asesoría y acompañamiento a los gobiernos regionales en temas demarcatorios. La siguiente. ¿Y qué pasa cuando justamente en un EDC, un estudio de diagnóstico de zonificación, ¿no? Identificamos una necesidad, una acción de demarcación que debe llevarse a cabo e imaginemos que esta acción de demarcación es una delimitación o redelimitación, ¿no? ¿Por qué? Porque las leyes de creación, como bien anotaban, de las circunscripciones, pudieran no ser del todo claras, pudieran ser imprecisas o peor aún, tener vacíos. Muchas de las normas que tenemos en el Perú tienen ese defecto, hay que ser sinceros. Por eso que hay una norma de demarcación, o sea, porque hay un problema que toca resolver. Entonces, ¿qué toca? El GORE elabora la propuesta técnica de limitación y relimitación integral de la provincia, pero de existir diferencias en un sector, en parte o en todo, se convoca a los gobiernos locales. En el marco que tiene justamente de cercanía y de mayor articulación y coordinación, coordina con sus gobiernos locales a fin de lograr un acuerdo de límites. Y ahí debe haber altura, debe haber vocación por las partes para resolver el problema. Reconocer que probablemente existe esa situación de imprecisión o vacío y de existir esa situación de imprecisión o vacío, toca abordarlo en el marco normativo que se ha establecido en el artículo 25 del reglamento de la ley 27795. Este no es un flujograma técnico de una directiva, de un MOF, de un manual de operaciones. Es un flujograma que nace de un artículo, de un reglamento, que es el reglamento de la ley de demarcación en su artículo 25, que es el tratamiento de las delimitaciones intradepartamentales, competencia de los gobiernos regionales. Entonces convoca a los gobiernos locales para llegar a un acuerdo de límites. La idea es que en esa convocatoria las partes consensúen, arriben a puntos en común, acerquen sus propuestas. No se trata de tener miradas de pretensiones, sino de llegadas a puntos comunes. Porque si llegamos a pretensiones, nunca vamos a arribar a un consenso. Tenemos que buscar más bien lo que nos junta y no lo que nos separa, ¿no? Y de ir todo bien,
yo confío en que las cosas pueden ir bien, porque en el año y 3 meses que tengo a cargo de la Secretaría habré visto muchos casos que no han llegado a un buen puerto, pero he visto otros casos, no pocos, que sí es posible llegar a un punto común. Entonces, de llegar a un punto común, los alcaldes ratifican esto, ¿no?, y lo incorporan a los expedientes de saneamiento de la provincia en materia de tratamiento. Pero puede que las partes no lleguen a un acuerdo. Cabe la posibilidad, o sea, eso no es raro. O sea, de repente no arribamos a un acuerdo en una parte o en todo. Y de llegar a ese punto, lo que toca es que técnicamente, con el conocimiento que tiene el gobierno regional, la pericia técnica, la pericia normativa, pero también el conocimiento cercano a la realidad, determine la propuesta técnica definitiva de ese tramo de no consenso, ¿no? De ahí pues, hay un conjunto de herramientas y técnicas que podrían llevarse adelante para poder resolverlo, ¿no? Ese es el caso cuando hubiese una diferencia en términos de límites y cómo esta debe ser tratada en el marco de una competencia regional cuando dos gobiernos locales encuentran que deben resolver su frontera y que esta tiene dos caminos. O arribamos por consenso a una solución armoniosa, o si no arribamos a un consenso, a una solución armoniosa, le tocará al gobierno regional usar todas las herramientas técnicas, el conocimiento y la pericia que tiene y la cercanía con la realidad para elaborar una propuesta técnica definitiva. Y esa propuesta técnica definitiva del gobierno regional le incorpora en el SOT. Le incorpora en el SOT de toda la provincia, que es lo que nos deriva luego como conjunto a la Secretaría para que evaluemos el procedimiento y las fórmulas que se han llevado, y de estar todo ok, será derivado al Congreso para que, si tiene bien, la apruebe como ley, ¿no?